Y hoy vamos a terminar con el capítulo primero. Esta carta a los colosenses, Pablo la escribe mostrando la grandeza de Jesucristo. Y en los dos primeros capítulos, sobre todo en el primer capítulo, se habla de la doctrina acerca de Jesucristo, de quién es Jesucristo. Cuando lleguemos ya a la segunda parte, ya nos muestra cuál es la consecuencia práctica para nuestra vida. Pero el capítulo primero comienza, como hemos visto, es bastante arduo y tratamos en alguna forma de simplificar muchas de las cosas que dicen para que todos podamos salir edificados. Vamos a ir desde el versículo 21 del capítulo 1 de Colosenses en adelante. Dice, y a vosotros también, este ya vosotros significa a los que no eran judíos, sino a los que pertenecían a los pueblos, los que estaban fuera del pacto de Moisés, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Todos nosotros seguramente hemos sido conmovidos esta semana por el caso de la chiquita de 12 años que fue violada, quedó embarazada y la madre se entera tarde y los trámites hacen que el embarazo avance. Sale un decreto permitiendo el aborto porque es un caso de violación, cuando el embarazo tenía ya 6 meses. La madre y los médicos acordaron una cesárea y nació una bebita. Y dijeron, bueno, nace el niño, se lo da en adopción y la familia sigue su camino. Después, lo que vino después ya es otra cosa, pero en el momento en que esto sucedía, cuando ya había nacido el chiquito, una periodista encaró al gobernador, indignada porque no habían realizado el aborto, indignada porque no lo habían realizado a tiempo el aborto. Y uno piensa, ¿esta mujer se dará cuenta de lo que está diciendo? Porque está diciendo que esa chiquita que nació tenía que estar muerta. Y ella le está reclamando al gobernador esto. Yo pensaba, ¿puede ser que haya tal estado de salvajismo ya entre nosotros como para que se piense así? Como que se piense, tenían que haberlo matado, no puede ser que esté vivo. Esto sucede justamente, y no tiene que resultarnos algo extraño, porque es el resultado de mentes que están entenebrecidas, que están en tinieblas. Solamente una persona que tiene una oscuridad interior puede evaluar una situación como esta desde ese punto de vista. Puede no darse cuenta que ha nacido un niño y que esto es lo importante, que en alguna forma el remedio fue el mejor.
Sin embargo, todo esto sucede en los medios y se predica todo esto. ¿Por qué? Porque hay un razonamiento que está en tinieblas, que está en oscuridad. La carta a los romanos explica el proceso y dice que cuando los humanos no quieren tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada, como diciendo, bueno, seguí tus propios caminos. Y entonces surge esta tiniebla, esta oscuridad interior, siempre bajo las nubes oscuras de la ideología que está por encima de el sentido elemental de humanidad y de respeto por la vida. Aquí dice Pablo que los colosenses, que eran paganos, habían sido paganos, habían pasado por este proceso. Y dice, erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Quiere decir que si el apóstol Pablo estuviera acá y él escuchara esto, diría, mire, no me extraña que suceda esto, no me extraña. No me extraña, ¿por qué? Porque son hostiles a Dios, son extraños y enemigos. Y esa hostilidad a Dios, ese convertirse en extraño y enemigo, contamina la mente. No aceptan la autoridad de Dios, no aceptan las leyes de Dios, y muchos de ellos dicen, yo soy cristiano, tienen un Dios decorativo, nada más. ¿Por qué? Porque, bueno, por tradición es cristiano, pero no tiene el compromiso cristiano. Y no se da cuenta que aún diciendo soy cristiano y pertenezco a determinada confesión cristiana, lo único que está mostrando es que es una persona hostil contra los principios de Dios. La mente contaminada no va a aceptar nunca la autoridad de Dios. Y no hay cambio posible, porque si no se produce un cambio que Dios puede hacer en el corazón para que cambie la forma de pensar, no va a cambiar la sociedad. La obra de Cristo en la cruz apunta al problema humano, tiene que ver con el pecado. Da la respuesta de Dios al tema del pecado. Aquí dice cuál es la vocación de Dios. Dice que la vocación de Dios cuando mandó a nuestro Señor Jesucristo es reconciliarnos en un cuerpo de carne por medio de la muerte, reconciliarnos. La primera parte de la reconciliación es hacia arriba, me reconcilio con Dios. La segunda parte de la reconciliación es que me reconcilio con el prójimo. Quiere decir que el Evangelio es una doctrina de reconciliación, que trata de reconciliar a los hombres con Dios. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Es decir, Dios quiere hacer una obra total en la persona. El propósito entonces de la cruz de Jesús es reconciliarnos con Dios, es redimirnos, es sacarnos de la esfera del pecado. ¿Para qué? Para que podamos ser presentados separados del mal, santo significa eso, separado del mal, sin mancha, limpios de pecado, irreprensibles, limpios de culpa, porque es la culpa la que hace que nos reprenda, ¿no? Lo que hemos hecho. Quiere decir que Dios nos limpia de todas esas cosas. El que verdaderamente se entrega a Cristo puede decir, las cosas viejas pasaron y ya no tiene ninguna injerencia en mí, porque soy una nueva persona en Cristo. El que realmente se entrega a Cristo, se afirma en Él y entiende en esto, va a permanecer en el tiempo. Y el apóstol Pablo les advierte que los que son verdaderamente cristianos son los que van a permanecer, no los que son flor de un día. Ustedes saben que hay gente que se acerca a una iglesia porque tiene un problema familiar, porque tiene un problema de salud, porque tiene un problema, y está buscando simplemente solucionar ese problema, no cambiar su vida, sino encontrar una panacea para eso. Posiblemente cumpla incluso con todos los ritos de la iglesia y se considere ya cristiano. Pero cuando solucionó su problema de cualquier forma, entonces se va porque vino con otra intención. Pasaba esto también en la iglesia primitiva, lo dice Juan en su carta, en su primera carta, que dicen, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, es decir, si hubieran sido cristianos verdaderamente, hubieran permanecido.
La permanencia es el testimonio de una fe genuina, de que uno ha sido reconciliado con Dios y busca tener un ministerio de verdad y reconciliación. Esta reconciliación con Dios es una reconciliación que nos lleva a la segunda parte de esta carta, que es a la transformación. ¿Por qué? Porque si nos hemos acercado al Señor, si estamos cerca de Él, las tinieblas tienen que desaparecer en nuestra vida. Y al desaparecer las tinieblas, cambia nuestra vida. Estábamos en esas tinieblas. Estábamos con una mente oscurecida. Pero cuando llegamos a Cristo, la luz de Dios tiene que echar fuera toda la oscuridad. El ejemplo más clásico que podemos poner hoy es quien escribió esta carta, Saulo de Tarso. Ese hombre era un acérrimo perseguidor, un sádico en sus métodos, tenaz en la persecución. El encuentro con Cristo sacó la oscuridad de su corazón y empezó a vivir en la luz. Salió de lo tenebroso. Pero para salir de lo tenebroso tiene que ser confrontado con el Evangelio. Y si no soy confrontado con el Evangelio, con el mensaje de Jesucristo, entonces no puedo salir de las tinieblas. El Evangelio es confrontativo. Es bastante desagradable en el comienzo. Porque cuando yo me acerco al Evangelio, lo primero que me dice es, usted es pecador. Y acá yo siento ya la agresión de esto, porque el hombre en su soberbia cree que no es pecador. En segundo lugar me dice, usted está perdido. Y en tercer lugar dice, usted necesita la gracia de Dios porque por usted mismo no puede hacer nada. Ahí aparece algo que es realmente agresivo. El primer impacto del mensaje de Jesucristo en el corazón del hombre es un impacto confrontativo, doloroso. El hombre se cree autosuficiente y el Evangelio niega que el hombre sea autosuficiente. El hombre se considera libre y el Evangelio dice que el hombre es un esclavo de sus pasiones, aunque viva en un país libre. Y además dice, es esclavo del temor a la muerte. Fíjense usted, la carta a los Hebreos dice que Cristo murió para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo hace esclavo el temor a la muerte. Dice, Cristo vino para romper todo eso. Pero es ofensivo que al hombre le diga, usted es un esclavo, usted no puede por sí mismo, y el Evangelio despierta hostilidad también. Y es lógico que despierte hostilidad. Si una mente tenebrosa se levanta contra la ley de Dios, se va a levantar también contra el Evangelio. Porque el Evangelio es lo que Dios habla acerca de nosotros. El Evangelio despertaba hostilidad en aquel momento y despierta hostilidad en este tiempo. Así como los hombres fueron hostiles con Jesús, lo asediaban para destruirlo y terminaron llevándolo a la cruz, son hostiles al mensaje del Evangelio también. Prefieren un cristianismo donde no vayamos al fondo de la cuestión, donde nos quedemos en la superficie de todos somos cristianos. Hay una cuota de violencia contenida en el hombre que desborda. Cuando la generación primera fue confrontada con Jesucristo, la violencia contenida aparece en todo el Evangelio, que se acercan siempre para tentarlo, y lo tentaban para destruirlo, y finalmente desborda porque lo llevan a la cruz. Quiere decir que era toda una hostilidad que llegó a su concreción allí cuando lo mandaron a Jesús a la cruz. Esa cuota de violencia contenida que desbordó en aquel momento, que era la hostilidad contra Cristo, porque hay hostilidad contra las tinieblas y también hostilidad contra Cristo. Y ahora dice el apóstol Pablo, ahora la hostilidad la tengo yo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo
se goza en el padecimiento. Y acá uno dice, bueno, este es sádico, nadie puede gozarse en el padecimiento. Pero ¿quiénes son los que lo hacen padecer? Los enemigos de Cristo, los que no pudieron hacer nada con Cristo porque Cristo resucitó y ahora se descargan con Él. Y Él dice, yo estoy recibiendo lo que no pudieron hacer con Cristo al final de su vida, lo estoy recibiendo yo. Es la hostilidad de una sociedad que no acepta un mensaje confrontativo. Pablo se goza en esto. Y esto no es una actitud masoquista, pensemos un poco. Él dice, esto confirma que yo estoy predicando a Cristo. Porque los mismos que persiguieron a Cristo me persiguen a mí. Esto lo confirma. Entonces yo me gozo en la hostilidad porque en definitiva es la confirmación de que coincido con Cristo en lo que estoy haciendo. Los enemigos de Cristo siguen siendo mis enemigos. En segundo lugar, me gozo, ¿por qué? Porque no estoy dejando a los oyentes indiferentes. Porque el mensaje llega tan fuerte que produce una reacción. Y esa reacción confirma que yo estoy dando el mensaje de Cristo. Quiere decir que Pablo está mirando todo eso, no desde el punto de vista de alguien que dice me gozo en el dolor porque, bueno, porque tiene alguna desviación en su psicología, sino porque hay algo que le está confirmando que lo mismo que le sucedió a Cristo, le está sucediendo a él. Por lo tanto, si han rechazado a Cristo y me rechazan a mí, pues entonces me puedo sentir feliz. Se goza, además, porque en medio de todo esto y de su fidelidad al Señor, Él está revelando para todos los pueblos el misterio de Dios. Es interesante esto del misterio de Dios. ¿Por qué? Porque Él le escribe a los colosenses y la ciudad de Colosas era una ciudad a la que le gustaba el misterio. Todas las religiones misteriosas de Occidente habían calado allí en la ciudad de Colosas, estaban allí. ¿Qué es esto de los misterios o las religiones misteriosas? Son esas religiones o esas prácticas donde dicen que la verdad es solamente para los iniciados, únicamente para ellos. Los tesoros de la sabiduría no son para todos, es únicamente para los que han sido iniciados. Tienen que seguir un camino de purificación y a través de ese camino de purificación entonces llegan a la sabiduría. Y hay ritos iniciáticos, porque el que se acerca tiene que ascender por una escala hasta llegar a esa iluminación final, hasta que vea la luz, ¿no? Que es una frase que siempre se usa. Y todo esto es secreto y misterioso. Esas religiones estaban en boga en ese momento en Colosas, religiones de misterio. Los cultos misteriosos se practicaban en esa ciudad. Y esto perturbaba a algunos cristianos débiles, ¿no? Porque le decía, usted quiere la sabiduría, tiene que seguir un largo camino, no es tan sencillo, tiene que entrar por esta puerta, tiene que seguir a tal gurú, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, miren, el gran misterio de Dios está revelado en nosotros, está revelado hoy para nosotros. ¿Y cuál es? El misterio de Dios es que Cristo está en nosotros y esta es la esperanza de gloria que tenemos. Cristo en nosotros. Fíjense que cuando nosotros empezamos la carta, hablamos de nosotros en Cristo. Pero cuando culmina esto, dice, pero Cristo ahora en nosotros. Y estas son dos cosas importantes. Nosotros nos situamos en Cristo. Y por lo tanto, si estoy situado en Cristo, Cristo empieza a estar en nosotros. Miren, este versículo fue un gran descubrimiento hace muchos años en mi vida. Yo cuando llegué a este versículo y paré, y lo vi por primera vez, no que lo leí por primera vez, lo vi por primera vez. Usted a veces lee y no se para allí. Yo lo había leído muchas veces, pero un día recalé allí y esto fue revelador. Porque el hecho de Cristo en vosotros, está dándome una presencia permanente de Cristo conmigo y en mí. Y esto es toda la fortaleza espiritual que cada uno de nosotros puede tener.
Y entonces uno va, cuando tiene esos momentos de lucidez en que llega algo que lo ve por primera vez, aunque lo leyó muchas veces, pero en ese momento lo vio, uno va a revisar en la Biblia, y entonces esto era una promesa de Jesús. Jesús en el aposento alto les dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Quiere decir que era una promesa de Jesús esto, una promesa. Cuando Pablo le escribe a los corintios, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no sabéis por vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que usted no sea cristiano. Dice: pero si es cristiano, Cristo está ahí. A los Gálatas les dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya yo, sino que vive Cristo en mí. La presencia de Cristo con nosotros es lo que nos sostiene y es lo que nos permite el crecimiento espiritual. Esto es algo maravilloso pensar, que Cristo está presente en la historia y que está presente a través nuestro, que está presente a través suyo, que cuando usted está caminando está llevando a Cristo y tiene que mostrar a Cristo. Y cuando dejamos que Cristo actúe en nuestra vida, actúe en nuestro corazón, vamos andando y vamos mostrando a Cristo, porque Cristo está con nosotros y está en nosotros. La vida de Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida. Y el apóstol Pablo llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo, en la carta a los Romanos. Es Cristo trabajando en nosotros y activa nuestra conciencia. Y cuando uno tiene la conciencia activa, ¿qué pasa? Que cuando va a hacer algo incorrecto, suena la alarma, suena la alarma. Cuando uno va a dar un mal paso, suena una alarma. Esa alarma no suena en todas las personas. Hay quienes han quemado su conciencia y pueden pecar y mentir sin sentir absolutamente nada. Pero cuando uno tiene a Cristo en su corazón, ya todo esto no lo puede hacer más. Y no lo puede hacer más, ¿por qué? Porque suena una alarma, que es la presencia de Cristo en nosotros, que dice: esto no, esto no. Y cuando nosotros lo hacemos, inmediatamente entramos en una depresión espiritual profunda. ¿Y por qué esta depresión espiritual? Porque hemos apagado la voz del Espíritu. Le hemos dicho a Cristo que no, y entonces está apagado en nosotros. Y yo me reconcilio, y al reconciliarme, al volver atrás, eso vuelve a surgir dentro mío. Por eso la vida espiritual de un cristiano es siempre apasionante. ¿Por qué? Porque está caminando por el mundo, llevando a Cristo con él y mostrando a Jesucristo. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en su segunda carta: nosotros todos, lo hemos estudiado hace poco, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Y lo que nos transforma es esa presencia de Cristo en nosotros. Por lo tanto, la primera gran palabra de la porción que leímos es reconciliados. Pero la segunda palabra es transformados, porque a los que somos reconciliados con Dios empieza una transformación con la presencia de Cristo en nosotros. Y llegamos a la última parte, los dos últimos versículos de este capítulo, que nos dice que en Cristo tenemos muchísimas bendiciones, que tenemos que recordarlas. Muchas bendiciones que nosotros tenemos que recordarlas. ¿Usted se acuerda ha contado cuántas bendiciones tiene? A veces no hacemos memoria de todas esas cosas. Aparecía ya por un viejo himno que decía que cuando uno es combatido por la adversidad y cree que está ya perdida la felicidad, tiene que mirar lo que el cielo para él guardó y contar las promesas que el Señor le dio. Nosotros nos pasamos la vida contando lo que nos falta. Y ahí viene una parte de nuestra tristeza. Tenemos que empezar a contar lo que tenemos, las bendiciones que hemos recibido de Dios. Esto es lo importante, lo que yo he recibido del Señor. ¿Cuántas bendiciones tengo? ¿Cuántas bendiciones tengo?
¿Cuántas cosas he recibido del Señor? Todas esas cosas que yo he recibido del Señor son bendiciones. El Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva van a correr de su interior. Hay una vida que es refrescada por Dios todos los días. Tenemos que encauzar esa vida de Dios, encauzarla. Mi maestra de escuela dominical allá lejos, y hace tiempo, cuando yo era un chico, nos contaba esta historia que tiene una vigencia total hasta el día de hoy. Decía, los apóstoles salían a navegar en el mar de Galilea y echaban la red y sacaban peces. ¿Por qué? Porque los peces venían navegando por el río y llegaban al lago, porque el mar de Galilea es un gran lago realmente, y ellos echaban la red y sacaban. Y ellos sacaban todos los días peces y los peces no se agotaban, porque la vida se renovaba continuamente. Lo que quiere decir que por generaciones echaban la red y sacaban, porque allí la vida estaba activa. Y la misma agua, dice, iba descendiendo, es el río Jordán, salía de allí y llegaba al Mar Muerto. Y cuando llegaba al Mar Muerto, se secaba todo. ¿Por qué? Porque el Mar Muerto no tiene efluentes. El agua entra y se evapora por el calor, pero no tiene un lugar donde ir. Y cuando el agua no corre, no hay vida. Por eso es Mar Muerto. Si el agua de Cristo no corre en nosotros, no hay vida. Yo tengo que hacer que ese manantial de vida que es Cristo en nosotros se manifieste todos los días. Que yo pueda ser de bendición, que la bendición que tengo se la pueda alcanzar al otro. Le pueda presentar lo que yo tengo como tesoro en mi vida al que tengo allí cerca. Tenemos que encauzarlo para no ser mar muerto. Y lo notable es que nos pasa como pasaba en el mar de Galilea. Por más que saquemos, siempre hay vida, porque Cristo está en nosotros. Y acá se dice, somos mandados a anunciar, a proclamar, a comunicar a todo hombre el mensaje del Evangelio. Somos llamados a amonestar, a prevenir, a estimular, a animar a todo hombre para que sea un discípulo de Cristo. Somos llamados a enseñar, a instruir, a equipar a los otros para que tengan la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser útiles al Señor. Lo que quiere decir que en esta porción que nosotros hemos leído la podemos sintetizar en 3 palabras simplemente. Reconciliados, en primer lugar, con Dios. En segundo lugar, transformados por Cristo en nosotros. Y en tercer lugar, comisionados para que yo pueda cumplir con lo que Dios me ha encomendado. Todo esto es la obra de Cristo a nuestro favor. Y ahora nosotros salimos a la calle. Y cuando salgamos a la calle, Cristo está con nosotros. Yo no dejo a Cristo acá adentro, Cuando esto se vacía, es un lugar vacío. Cristo va conmigo donde yo voy. Y yo tengo que mostrar a Cristo. Y esta semana voy a tener muchos problemas, dificultades. Voy a estar en un mundo que es hostil, en un mundo que es rebelde, pero en un mundo que tiene un tremendo privilegio, que Cristo está presente y está presente en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos el privilegio de llevar a Cristo con nosotros y de poder ser paz y reconciliación a todos los que están a nuestro alrededor. Que esta semana el Señor que está con nosotros nos permita ser de bendición, mucha bendición, para todos los que se acerquen a nuestra vida. Nos ponemos de pie. Señor, gracias esta mañana te damos por haber llegado hasta tu casa. Gracias, Señor, porque hemos tratado de penetrar en la palabra tuya, en estas grandes bendiciones que tenemos y el gran misterio revelado en nosotros. Y te damos las gracias, Padre, porque hoy es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Y te pedimos, Padre, que esta semana, que la vamos a comenzar con todos los problemas que tiene la sociedad de hoy, más todos los problemas que tenemos nosotros personalmente. Sin embargo, Señor, podamos pasar por encima de ellos y mostrar la gloria tuya allí donde estemos. Señor, bendícenos para que esta sea una semana donde podamos bendecir a los demás, donde la vida que tenemos en Cristo la podamos llevar también a otros. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias porque nos hemos podido reunir para mirar en tu palabra. Te rogamos una bendición muy especial para todos nuestros hermanos que en este momento están descansando lejos de aquí, y te rogamos que los puedas traer en paz luego de las vacaciones para que juntos podamos seguir alabando tu nombre. Encomendamos, Señor, nuestra vida y esta semana en las manos tuyas. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.